Hoy viajaremos al corazón de una de las historias más fascinantes y poderosas de las Escrituras. La historia de un hombre cuyo ministerio estuvo lleno de milagros, fe y servicio inquebrantable. Acompáñanos mientras exploramos la vida y el legado del profeta Eliseo, el discípulo fiel de Elías y el mensajero del poder de Dios. Esta es la historia del profeta Eliseo. En una época donde los reyes gobernaban con mano dura y la idolatría prevalecía, Dios siempre encontraba a aquellos dispuestos a cumplir su propósito. Uno de esos hombres fue Eliseo, un humilde agricultor que vivía en Abel Mehola, una pequeña región en Israel. Su vida, hasta entonces, se había centrado en las labores del campo, una existencia tranquila y sencilla. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él, planes que transformarían su destino y lo llevarían a un lugar de prominencia espiritual. Eliseo no provenía de una familia real, ni era un hombre con influencia política o militar. No obstante, tenía algo que muchos en Israel carecían, un corazón dispuesto y fiel. Fue mientras trabajaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes que su vida cambió para siempre. Mientras realizaba su labor diaria, el gran profeta Elías, conocido por su poder y autoridad como mensajero de Dios, apareció en su camino. Elías había sido instruido por Dios para encontrar a Eliseo y ungirlo como su sucesor. Este encuentro no fue casual. Dios, en su infinita sabiduría, ya había preparado a Eliseo para el papel que desempeñaría. Elías, sin mediar palabra, se acercó a Eliseo y, en un gesto simbólico cargado de significado, colocó su manto sobre sus hombros. Este acto aparentemente simple tenía un profundo significado. El manto de Elías no era solo una prenda de vestir, sino un símbolo de la autoridad y el poder que Dios le había otorgado como profeta. Al colocar el manto sobre Eliseo, Elías estaba señalando que Dios lo había elegido para continuar su obra profética. En ese instante, Eliseo comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Este era su llamado, su invitación a dejar atrás su vida anterior y seguir a Dios. Eliseo no era ajeno a los sacrificios que vendrían con esta nueva misión. Sabía que aceptar este llamado significaba dejar atrás su vida cómoda, su familia y todo lo que conocía. Sin embargo, su respuesta fue inmediata y decidida. Eliseo no dudó en dejarlo todo por seguir el plan de Dios. Antes de seguir a Elías, Eliseo hizo algo notable: pidió despedirse de su familia. Aunque estaba listo para aceptar su destino, no quería partir sin antes honrar a aquellos que lo habían criado. Este gesto mostraba su carácter, un hombre que valoraba la lealtad y el respeto. Sin embargo, Eliseo no solo se despidió de su familia, sino que también realizó un acto que simbolizaba su total compromiso con su nuevo llamado. Eliseo mató los bueyes con los que trabajaba y quemó el arado, utilizando la madera para cocinar la carne, la cual compartió con su gente. Este sacrificio no solo fue un acto de gratitud, sino una declaración de que no volvería a su vida anterior. Al quemar el arado y los bueyes, Eliseo cerró la puerta a su antiguo estilo de vida. Estaba completamente comprometido con su nueva misión. Versículo 1 Reyes 7 y 21. Y volviendo el de en pos de Elías, tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Este versículo resume perfectamente la dedicación de Eliseo. No solo estaba dispuesto a seguir a Elías, sino que también estaba preparado para servirle. Eliseo no comenzó su ministerio como un líder de inmediato, primero se convirtió en el siervo de Elías. Esta fase de servicio sería fundamental para su crecimiento espiritual, ya que aprendería de primera mano lo que significaba ser un verdadero profeta de Dios. Eliseo pasó años sirviendo a Elías, observando sus milagros, escuchando sus enseñanzas y aprendiendo el arte de ser un portavoz de Dios. Fue en este tiempo que su fe y su carácter fueron moldeados para la gran tarea que tenía por delante. En lugar de buscar reconocimiento, Eliseo adoptó una postura humilde, reconociendo que el verdadero liderazgo comienza con el servicio. Durante este tiempo, Eliseo vio de cerca el poder de Dios manifestado a través de Elías. Presenció milagros, enfrentamientos con los falsos profetas y momentos de gran adversidad.
Todo esto formaría parte de su preparación, ya que un día, él mismo sería llamado a liderar y a guiar al pueblo de Israel. Eliseo fue fiel en lo poco, y Dios lo estaba preparando para lo mucho. A través de su servicio y su dedicación, Eliseo demostró que estaba listo para asumir el manto que un día sería completamente suyo. El llamado de Eliseo nos enseña que Dios no siempre elige a los más poderosos o influyentes, sino a aquellos cuyos corazones están dispuestos. Eliseo, un simple agricultor, fue elegido para ser uno de los profetas más grandes de Israel, no por su estatus, sino por su disposición a obedecer y seguir a Dios sin reservas. Eliseo respondió al llamado de Dios con valentía y determinación, dejando atrás todo lo que conocía para servirle. Su disposición a sacrificar su vida anterior y seguir a Elías como su siervo lo preparó para el ministerio que estaba por venir. Este primer capítulo en la vida de Eliseo es un recordatorio de que el llamado de Dios puede llegar en los momentos más inesperados, y nuestra respuesta a ese llamado puede transformar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos a quienes estamos destinados a servir. El tiempo de Elías en la tierra estaba llegando a su fin, y con ello, la preparación de Eliseo como su sucesor estaba casi completa. Eliseo había sido testigo de la obra poderosa de Dios a través de su maestro, y ahora se encontraba en la etapa crucial de su propio llamado, recibir la sucesión del poder profético. Elías, sabiendo que su partida estaba cerca, decidió poner a prueba la determinación y lealtad de Eliseo. 3 veces, mientras se dirigían a diferentes ciudades, Elías le dijo a Eliseo que se quedara atrás. Pero cada vez, Eliseo respondió con firmeza. Diálogo. Elías, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. A lo largo de su camino, Elías intentó disuadir a Eliseo, pero su discípulo estaba decidido a no apartarse de él. Este viaje no era solo un recorrido físico, sino también un simbolismo del compromiso inquebrantable de Eliseo con la misión que Dios le había encomendado. Eliseo entendía que el tiempo con su maestro estaba llegando a su fin, y no quería perder ni un momento de su presencia. Elías y Eliseo llegan a Betel, luego a Jericó, y finalmente al río Jordán. En cada lugar, un grupo de profetas se acerca a Eliseo. En cada ciudad, los hijos de los profetas salían al encuentro de Eliseo, preguntándole si sabía que ese día su maestro sería llevado. Eliseo, consciente de lo que iba a suceder, les respondía, sí, lo sé, callad. Su enfoque no estaba en el futuro incierto, sino en permanecer fiel hasta el último momento junto a Elías. Finalmente, llegaron al río Jordán. Aquí, Elías realizó un último milagro delante de su discípulo. Tomó su manto, lo enrolló, y golpeó las aguas del río. Al instante, las aguas se separaron, permitiendo que ambos cruzaran al otro lado en seco. Este milagro recordó el poder de Dios que había estado presente en toda la vida de Elías. Una vez que cruzaron el Jordán, Elías se volvió hacia Eliseo, consciente de que este era el momento decisivo para su sucesor. Diálogo. Elías, pide lo que quieras que haga por ti, antes que sea quitado de ti. Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías, no por ambición o deseo de poder personal, sino porque entendía la magnitud de la tarea que le esperaba. Eliseo sabía que solo con una medida abundante del Espíritu de Dios podría cumplir con la responsabilidad que estaba por asumir. Su petición era una señal de humildad y dependencia total de Dios. Diálogo. Elías, dura cosa has pedido. Si me ves cuando fuere quitado de ti, te será concedido, si no, no. El momento era solemne y lleno de expectación. Eliseo se mantuvo cerca de su maestro, sabiendo que el destino de su ministerio dependía de lo que sucediera a continuación. Mientras caminaban y hablaban, de repente apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Este carro celestial separó a Elías de Eliseo, y en un torbellino, Elías fue llevado al cielo. Eliseo vio a su maestro siendo llevado al cielo en gloria. En ese momento, clamó con dolor, Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo.
Este grito no solo era una expresión de su profunda conexión emocional con Elías, sino también un reconocimiento de la importancia espiritual de lo que acababa de presenciar. El manto de Elías, el símbolo de su poder y autoridad profética, cayó al suelo. Eliseo lo recogió, sabiendo que ahora era su responsabilidad continuar la obra de Dios. Con ese gesto, la sucesión estaba completa. Para confirmar que el Espíritu de Dios estaba verdaderamente sobre él, Eliseo se dirigió al río Jordán. Con la misma fe que había visto en su maestro, tomó el manto de Elías, lo enrolló y golpeó las aguas. Diálogo. Eliseo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Al instante, las aguas se dividieron, tal como lo habían hecho antes. Este milagro no solo mostró que la doble porción del espíritu de Elías estaba ahora sobre Eliseo, sino que también fue una señal para todos los que observaban que Dios había elegido a Eliseo como su nuevo profeta. Los hijos de los profetas, que lo miraban desde lejos, reconocieron este acto como la confirmación de que el poder de Dios estaba ahora sobre Eliseo. Con este primer milagro, Eliseo demostró que la sucesión no solo era simbólica, sino real. El mismo poder que había obrado a través de Elías ahora residía en Eliseo, y el pueblo de Israel pronto sería testigo de grandes obras por medio de este nuevo profeta. El poder de la sucesión no se trataba solo de heredar un manto o una posición. Era la transmisión del llamado divino y el poder espiritual que Dios otorga a sus siervos para llevar a cabo su obra. Eliseo, habiendo servido fielmente a Elías, estaba ahora listo para caminar en su propio ministerio, con la confianza de que el mismo Dios que había obrado en su maestro también obraría en él. Narrador. Eliseo entendía que el ministerio que estaba por delante no sería fácil. Los desafíos serían muchos, pero su fe y su compromiso con Dios lo equiparían para enfrentar cada uno de ellos. El viaje que había comenzado con el llamado de Elías ahora estaba completo con la sucesión de poder. Eliseo era ahora el profeta principal de Israel. El poder de la sucesión en la vida de Eliseo nos enseña que Dios prepara a sus siervos para el momento en que asumirán grandes responsabilidades. A través de su obediencia y lealtad, Eliseo fue digno de recibir una doble porción del espíritu de Elías, y con ello, el mandato de continuar el plan de Dios en Israel. La historia de Eliseo nos recuerda que la sucesión no se trata solo de un traspaso de poder, sino de un compromiso renovado con el llamado de Dios y la disposición de seguir sus pasos con fe inquebrantable. Eliseo no solo heredó el manto de Elías, sino también un ministerio marcado por un poder sobrenatural. Dios continuaría mostrando su gloria a través de Eliseo, quien se convirtió en un instrumento de milagros, misericordia y juicio en Israel. Su vida fue una manifestación constante del poder de Dios en medio de un tiempo de gran necesidad y apostasía. Uno de los primeros milagros de Eliseo ocurrió poco después de la ascensión de Elías. Eliseo, con el manto de su maestro en la mano, se encontraba ante el río Jordán. Con gran fe, golpeó las aguas del río, tal como había visto a Elías hacer, y pronunció las palabras clave. Diálogo. Eliseo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Narrador. Las aguas del Jordán se partieron una vez más, confirmando que el mismo poder que había estado sobre Elías, ahora descansaba sobre Eliseo. Este fue un testimonio no solo para Eliseo, sino también para los demás profetas que lo observaban desde lejos. Ellos sabían que Dios había escogido a Eliseo como sucesor de Elías. Pronto después de este evento, Eliseo fue a la ciudad de Jericó, donde los habitantes enfrentaban una grave crisis. El agua de la ciudad estaba contaminada, y como resultado, las tierras eran estériles y los cultivos no prosperaban. Hombre, el agua es mala, y la tierra es estéril. Eliseo pidió una vasija nueva con sal, una simple solución que, en manos del poder de Dios, traería sanidad y restauración. Tomó la vasija y fue hasta la fuente de las aguas. Con fe en el poder de Dios, Eliseo arrojó la sal en la fuente y proclamó la palabra del Señor. Eliseo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Las aguas de Jericó fueron sanadas en ese momento, y la tierra volvió a florecer. Este milagro mostró que Dios no solo estaba dispuesto a traer juicio,
sino también restauración y vida. A través de Eliseo, Dios mostró su poder para revertir la maldición y restaurar la bendición. Sin embargo, el ministerio de Eliseo no siempre estuvo marcado por la misericordia. En un momento crucial, Dios demostró que también su profeta debía ser respetado y temido. Mientras Eliseo caminaba por el camino hacia Betel, un grupo de jóvenes salió al encuentro, burlándose de él por su calvicie. «Jóvenes, sube, calvo. Sube, calvo». Eliseo, lleno de indignación, los maldijo en el nombre de Jehová. Este acto no fue una respuesta impulsiva, sino una demostración de que Dios no tolera la burla ni el irrespeto hacia sus siervos. En respuesta a su maldición, Dios envió 2 osos que salieron del bosque y atacaron a 42 de los jóvenes. Este evento fue una advertencia para todo Israel. Burlarse de los siervos de Dios traería consecuencias graves. Eliseo era conocido por su compasión hacia los necesitados, y uno de sus milagros más conmovedores ocurrió con una viuda que estaba al borde de la desesperación. La mujer, que había perdido a su esposo y estaba endeudada, se acercó a Eliseo en busca de ayuda. Estaba a punto de perder a sus 2 hijos, quienes serían tomados como esclavos para pagar la deuda. «Viuda, tu siervo, mi esposo, ha muerto, y el acreedor ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos». Eliseo, en lugar de darle una respuesta inmediata, la desafió a ver lo que ya tenía. La mujer le dijo que solo tenía una pequeña vasija de aceite. Eliseo, ve, pide prestadas vasijas vacías de todos tus vecinos, no pocas. Luego entra en tu casa con tus hijos, cierra la puerta, y llena las vasijas con el aceite. La mujer obedeció las instrucciones de Eliseo, recogiendo tantas vasijas como pudo. Luego, junto con sus hijos, comenzó a llenar las vasijas con el aceite. Milagrosamente, el aceite continuó fluyendo hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Solo entonces se detuvo el flujo del aceite. Con este milagro, la viuda pudo vender el aceite, pagar sus deudas y vivir con dignidad. A través de Eliseo, Dios proveyó abundantemente en medio de la escasez. El ministerio de Eliseo no solo estuvo marcado por la provisión, sino también por la vida y la resurrección. En la ciudad de Sunem, Eliseo encontró a una mujer adinerada que, aunque no tenía hijos, era hospitalaria y mostró gran bondad hacia el profeta. En agradecimiento, Eliseo oró por ella, y Dios le concedió un hijo. Sin embargo, años después, el niño cayó enfermo y murió. La mujer, desesperada, buscó a Eliseo, creyendo que él podía hacer algo por su hijo. Eliseo, conmovido por su fe y dolor, fue a la casa de la mujer. Eliseo se encerró en la habitación con el niño y oró fervientemente. Luego, se acostó sobre el cuerpo del niño, colocando su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. El niño comenzó a calentarse. Eliseo se levantó y volvió a caminar por la habitación, orando nuevamente. Después de un rato, repitió el mismo acto, y finalmente, el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Dios, a través de Eliseo, obró uno de los milagros más poderosos en las Escrituras, la resurrección del hijo de la Sunamita. Este milagro mostró no solo el poder de Dios sobre la vida y la muerte, sino también la compasión divina por aquellos que confían en él. El ministerio de Eliseo no se limitó solo a Israel. Uno de los milagros más notables de Eliseo involucró a un comandante extranjero llamado Naamán. Naamán era un hombre poderoso, pero sufría de lepra, una enfermedad terrible que lo marginaba de la sociedad. Naamán, habiendo oído hablar de los milagros de Eliseo, viajó desde Siria en busca de una cura. Sin embargo, Eliseo no lo recibió personalmente, sino que le envió un mensaje con una instrucción aparentemente sencilla pero desafiante. Eliseo, a través de un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se restaurará. Naamán, al principio, se sintió ofendido por la simplicidad de la instrucción. Esperaba un acto grandioso y ceremonial para su curación, pero su orgullo casi lo aleja del milagro que Dios tenía para él. Sin embargo, convencido por sus sirvientes, finalmente decidió obedecer.
Cuando Naamán se sumergió en el Jordán por séptima vez, emergió completamente limpio de su lepra. Este milagro no solo sanó a Naamán físicamente, sino que también transformó su corazón. Reconoció el poder del Dios de Israel y prometió adorarlo exclusivamente. Naamán ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. La curación de Naamán fue un recordatorio de que el poder de Dios no tiene fronteras. A través de Eliseo, Dios mostró su disposición a sanar incluso a los extranjeros, siempre y cuando obedecieran con humildad. Los milagros de Eliseo revelaron la inmensidad del poder de Dios y su voluntad de intervenir en las vidas de las personas de maneras inesperadas. Desde la purificación de las aguas hasta la resurrección de los muertos, Eliseo fue un canal de la gracia y el juicio divino en Israel. Cada milagro no solo fue un testimonio del poder sobrenatural de Dios, sino también una oportunidad para que el pueblo volviera sus corazones a Él. A través de Eliseo, Dios continuó recordándole a Israel que, a pesar de su rebelión, Él estaba presente, dispuesto a sanar, restaurar y transformar sus vidas. Eliseo no solo fue un profeta para el pueblo común, sino también un consejero de reyes. Durante su vida, Eliseo desempeñó un papel fundamental en la política y el destino de Israel y sus vecinos. Fue llamado a intervenir en momentos de gran crisis y guerra, y a través de su relación con los reyes, Dios demostró su poder sobre las naciones y sus gobernantes. Uno de los momentos más destacados en los que Eliseo interactuó con los reyes fue durante la guerra contra Moab. Después de la muerte del rey Acab, Mesa, el rey de Moab, se rebeló contra Israel, negándose a pagar el tributo habitual. Esto llevó a una alianza entre tres reyes, Joram de Israel, Josafat de Judá y el rey de Edom. Juntos, marcharon hacia Moab para someter la rebelión. Sin embargo, a mitad de su campaña, los ejércitos aliados se encontraron en una situación desesperada. Después de marchar 7 días por el desierto, se quedaron sin agua para sus tropas y sus animales. En este momento de crisis, los reyes recurrieron al profeta Eliseo, con la esperanza de recibir una palabra de Dios. El rey Joram le pregunta a Eliseo: ¿acaso Jehová nos ha reunido aquí para entregarnos en manos de Moab? Eliseo le responde: ¿por qué vienes a mí? Ve a los profetas de tu padre y de tu madre. Eliseo no tenía simpatía por Joram, el rey de Israel, debido a su parentesco con los malvados reyes Acab y Jezabel. Sin embargo, en respeto a Josafat, el rey piadoso de Judá, Eliseo decidió consultar al Señor en busca de una solución. Eliseo pidió un músico para que tocara, y mientras la música sonaba, la mano de Dios vino sobre él. En este momento de revelación, Eliseo entregó un mensaje inesperado de parte de Dios, y dijo: Eliseo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchas zanjas, porque así ha dicho Jehová, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros, y vuestros ganados. Tal como Eliseo había profetizado, el valle seco se llenó de agua, aunque no había llovido. Este milagro no solo salvó a los ejércitos de morir de sed, sino que también sirvió para confundir a los moabitas. Cuando los moabitas vieron el agua reflejando el sol rojo del amanecer, creyeron que era sangre y que los reyes aliados se habían enfrentado entre sí. Llenos de confianza, avanzaron hacia el campamento israelita, solo para caer en una trampa. El ejército aliado los derrotó fácilmente, y así, el Señor les dio la victoria, cumpliendo la profecía de Eliseo. Otro episodio importante en el ministerio de Eliseo fue su intervención en la guerra entre Israel y Siria. Durante esta época, los sirios, liderados por el rey Ben-Hadad, acosaban constantemente a Israel con ataques sorpresa. Sin embargo, cada vez que los sirios planeaban emboscadas, el profeta Eliseo, advertido por Dios, revelaba los planes al rey Joram de Israel, permitiéndole frustrar los ataques. El rey Ben-Hadad pregunta: ¿quién de los nuestros está traicionando nuestros planes al rey de Israel? Y un oficial del rey responde: no, mi señor, el rey. Eliseo, el profeta que está en Israel, le cuenta al rey de Israel las palabras que hablas en tu cámara más privada. El rey de Siria, enfurecido por la interferencia de Eliseo, decidió capturarlo.
Envió un gran ejército a la ciudad de Dotán, donde Eliseo residía. Al amanecer, el siervo de Eliseo vio el ejército sirio rodeando la ciudad. Aterrorizado, corrió a avisar al profeta. Siervo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Eliseo responde: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y cuando lo hizo, el siervo vio un ejército celestial de caballos y carros de fuego rodeando a Eliseo. Esto mostró que, aunque los enemigos de Israel eran numerosos, el poder de Dios siempre era mayor. Eliseo entonces oró para que el ejército sirio quedara cegado, y Dios respondió a su oración. Con el ejército completamente desorientado, Eliseo los guió directamente a Samaria, la capital de Israel. Cuando los sirios llegaron a Samaria, Eliseo oró nuevamente para que recuperaran la vista, y al darse cuenta de que estaban rodeados por las tropas israelitas, quedaron completamente indefensos. Rey Joram dice: ¿los mataré, mi señor? ¿Los mataré? Eliseo responde: no los mates. ¿Acaso matas a los que tomas cautivos con tu espada y tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y luego déjalos ir a su señor. A través de la sabiduría y misericordia de Eliseo, Israel no solo evitó un derramamiento de sangre innecesario, sino que también mostró compasión a sus enemigos. Este acto de bondad creó una tregua temporal entre Israel y Siria, demostrando que el poder de Dios no siempre se manifiesta a través de la fuerza militar, sino también a través de la misericordia y la paz. Sin embargo, la tregua no duró mucho. Poco después, Ben-Hadad sitió la ciudad de Samaria, y una terrible hambruna golpeó a los habitantes. La situación era tan desesperada que algunas personas recurrían al canibalismo. El rey Joram, desesperado, culpó a Eliseo por la miseria y decidió matarlo. El rey envió un mensajero a la casa de Eliseo para ejecutar su venganza, pero Eliseo ya conocía sus intenciones. Antes de que el mensajero llegara, Eliseo profetizó que al día siguiente, la hambruna se terminaría y los precios de los alimentos se reducirían drásticamente en Samaria. Eliseo dice: mañana a esta hora, en la puerta de Samaria, 2 medidas de cebada se venderán por 1 siclo, y 1 medida de harina por 1 siclo. Un mensajero expresa: aun si Jehová hiciera ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? Eliseo: lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Tal como Eliseo había profetizado, esa misma noche, Dios obró de manera sobrenatural. El ejército sirio, que sitiaba la ciudad, escuchó lo que creyeron que era un gran ejército acercándose, y en su pánico, huyeron dejando atrás sus campamentos llenos de provisiones. 4 leprosos, al salir de la ciudad en busca de alimento, encontraron el campamento sirio completamente vacío, lleno de comida, bebida y riquezas. Rápidamente, llevaron la noticia a la ciudad, y al día siguiente, tal como Eliseo había dicho, el hambre terminó. Los precios de los alimentos cayeron, y el pueblo fue saciado. El mensajero que había dudado de la palabra de Eliseo fue aplastado por la multitud en la puerta de la ciudad, cumpliendo así la profecía del profeta. Él vio la abundancia, pero no pudo disfrutarla. A través de este milagro, Dios demostró una vez más su poder y fidelidad en medio de las circunstancias más desesperadas.